Nos toca ver Brucela y Brucela y Bartonella, ¿no? Brucela y Bartonella. A ver, vamos con la Brucela. Vamos con la Brucela. El nombre Brucela viene de un médico inglés, David Bruce. Era un médico de guerra, médico militar, y cuando el ejército inglés estaba en la isla de Malta, una isla que está en el mar Mediterráneo, observó que los pobladores tenían una fiebre extraña, ¿no? Una fiebre que subía y bajaba, una fiebre ondulante, ¿no? Y la bautizaron el nombre de fiebre de Malta, ¿no? Fiebre de Malta. Por ahí también está cerca el estrecho de Gibraltar, también le llaman fiebre de Gibraltar. Y también hubo después un médico que lo descubrió en animales, le llaman enfermedad de BAM, ¿no? Por BAM. Bueno, ahora lo conocemos como la brucelosis y es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Un animal contagia al humano. Hemos visto en el curso otras zoonosis ya, hasta la hora que, hasta la semana 10 que estamos, hemos visto ya algunas otras zoonosis. En semana 3, ¿qué zoonosis vimos? Muy bien, Suárez, el antrax, excelente. Con las enterobacterias, ¿qué zoonosis hemos visto? La que transmite la pulga de la rata al humano, la Yersinia. Junto con el Helicobacter vimos otra zoonosis que viene de las aves al humano, el Campylobacter, de las aves de granja, aves de corral al humano. Pero esta quizás es la zoonosis más importante, ¿no? Y menos atendida. A ver, ¿alguien se acuerda de los patrones epidemiológicos? Hay dos patrones, se han revisado la teoría del PPT, hay dos patrones epidemiológicos de la brucelosis. Muy bien, Suárez. ¿Cuál? Urbano y el otro. Si no es urbano, ¿dónde es? Urbano. Fácil. ¿Es urbano o es rural, no? Urbano, a ver, urbano. Urbano me indica ciudad, ¿correcto? Y si me indica ciudad, urbano, ciudad, las personas, ¿cómo se infectarán de la brucelosis? A ver, Saúl. Que no están, los productos lácteos, ¿no? En el Perú, sobre todo, leche de cabra, ¿no? Que a veces hacen quesos artesanales o lo mezclan con la leche de vaca, esa leche mezclada y hacen quesos artesanales. Bien difícil que sea pues una leche que ya está pasteurizada, ¿no? Un queso pasteurizado. Entonces ese es el urbano o alimentario. El otro patrón que dijo Selene era el patrón rural. Pero también, bueno, en rural se puede decir también que está en la versión local, que no es urbano. Ya, y ese sería por... A la rural también le dicen ocupacional. ¿Por qué ocupacional? Tiene que ver con la ocupación, los veterinarios, los ganaderos, los que están en contacto con el animal o con sus secreciones, ¿no? Sus secreciones, sus productos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos grandes patrones epidemiológicos. ¿Por qué es importante que tú como médico manejes esto? Porque el paciente llega y tú obviamente tienes que preguntar, pues, ¿no? ¿Usted ha comido queso, leche? ¿De dónde ha venido de viaje? ¿En qué trabaja? ¿Tiene contacto? Para que haya una sospecha. Luego de esto viene la parte clínica, pero para entender la parte clínica hay que entender la parte fisiopatológica, ¿no? A ver, si yo en el Perú generalmente más el contagio es por leche, queso, no pasteurizado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la vía de ingreso? Oral digestivo, ¿no? Y se dice que esta bacteria es intracelular. ¿A qué célula va a infectar? En la tuberculosis era el macrófago del pulmón. Acá. ¿Macrófago de dónde? ¿De pulmón? ¿El macrófago de dónde? Primero a nivel digestivo, a nivel del epitelio del intestino. Y luego, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Ya, a la linfa. ¿Y de la linfa a dónde va? ¿Qué está cercano ahí a la linfa? Los ganglios linfáticos.
Los ganglios linfáticos. Y después de los ganglios linfáticos, ¿a dónde va? Al vaso, muy bien, al vaso. Y de ahí ya se va a diseminar por sangre, ¿no? Le va a preferir algunos órganos. ¿Qué órganos prefiere? El hígado y la médula. Claro, el vaso, el hígado, la médula ósea, lo que corresponde al res, al sistema retículo endotelial. Endoplasmático no, endoplasmático es dentro de la célula. Entonces, el sistema retículo del res, ¿no? Y ahí, ¿en qué se parece a tuberculosis? ¿Qué forma, al igual que acaba de dar de examen? ¿Qué va a formar? Granulomas. Pero ya no en pulmón, ¿no? Sino en médula, en hígado, en vaso, en ganglios, en riñón, en esos órganos del res. Pero el granuloma tiene una pequeña diferencia con la tuberculosis. No se casifica, como si lo ocurre en tuberculosis, ¿no? Y ya tú sabes que el granuloma, ¿quién es el primero en ir? ¿Quién es la primera célula en contener a la bacteria en el granuloma? Macrófago. Macrófago produce gamma interferón. ¿Y a quién llama? Linfocitos, T, que a su vez llaman al B. Es lo que hemos visto, pues, es lo que te pregunté en el dibujo. Lo que vimos la semana pasada igual. Le puedo contar un nuevo granuloma. Todavía no repito. Pero ya sabes cómo debe ser. Entonces, eso nos va a llevar luego a la clínica. A ver, anda pensando tú en 3 signos o síntomas clásicos de la brucelosis. Llega el paciente a tu consultorio y ¿qué 3 signos o síntomas clásicos te harían pensar en una brucelosis? Ya tienes aparte del dato epidemiológico, que ya hablamos, ¿no? Del dato epidemiológico. A ver, vamos, ¿quién quiere participar? Levanta su mano, Parra. Primero la fiebre ondulante. Excelente, primero fiebre ondulante. Muy bien, en orden importante, vamos. Siga. La sudoración. Muy bien, sudoración o diaforesis parcelar y vespertina. Siga usted. La mialgia. Ahí faltó un poquito. Hay algo que es un dolor, pero no tanto de músculos. A ver. Astralgia. Muy bien, un dolor más de articulación. Entonces, hay muchas cosas más, ¿eh? Pero esos 3 signos son básicos. Volvemos a repetir. 1, la fiebre ondulante. Eso va de cajón, fiebre ondulante. No, si no, nos llamaría fiebre ondulante la enfermedad. Segundo, la diaforesis o sudoración profusa, que es por la tarde, vespertina. Pero ¿cómo se diferenciará de la sudoración de la tuberculosis? Muy bien. Se dice que la sudoración es de la mitad del cuerpo hacia arriba. A eso le llaman parcelar. Parcela es un campo, una zona límite, ¿no? Entonces la sudoración es parcelar. De parcelar. Y tiene un olor característico, que es diferente de la tuberculosis, que no huele el sudor, ¿no? El sudor dice que huele como a hierba, pasto mojado. ¿Tú qué sabes de hierba? ¿Cómo le da? ¿No? Sauñe, ¿usted es especialista de repente en hierbas? Todavía no. En otras hierbas. Otro dice un olor al pelo del animal bañado, ¿no? Supongo que el perrito, ¿no? Porque es bien difícil que alguien bañe su rata, ¿no? Su pez, ¿no? Al olor al pelaje de un animal bañado, ¿no? Ese sudor tiene esa característica. Y por último, dolor de las articulaciones. ¿Qué articulaciones son las que más duelen? También es así. Sacroiliaca, ¿no? O también las vértebras lumbares. Ahí da espondilitis. Entonces, no es que te va a hacer los dedos de la mano, ¿no? Más eso se tira para artritis, ¿no? Y en algunos casos también las rodillas, ¿no? Pero más a nivel sacroiliaco, lumbar. Y generalmente a veces es una articulación, no son las dos, ¿no? O sea, no es como la artritis que a veces es en ambos lados, es una nomás. Ahora, vamos con la fiebre ondulante. A ver, ¿quién me describe cómo es la fiebre ondulante? ¿Por qué se llama fiebre ondulante? Porque su acción ondulada depende de la hora, o sea, en la tarde está más, es más leve y luego se vuelve más grave dependiendo de la hora.
en la tarde, luego sube. O sea, va subiendo y va bajando. Algo intermitente. ¿A qué hora sube? Doctor, no tienen picos que son específicamente vespertinos, que van a darse durante la tarde. Y luego va. Ya. ¿Y qué otra característica tiene aparte de eso? Y va a venir No, hablando de la fiebre, solo de fiebre. El tiempo A ver, ¿cómo es eso? puede durar semanas o meses si estamos soplando. Semanas continuas. Ya. Pero puede que haya una semana continua o 2 semanas continuas y luego desaparece. Y luego vuelve por 1 o 2 semanas y luego desaparece. O sea, va a haber rangos, periodos. Por eso también se llama ondulante, ¿no? O sea, hay fiebre una semana, o 12 o 15 días, y hay 15 días sin fiebre. Y vuelve a haber fiebre una semana, y hay una semana sin fiebre. Ahí también hay una ondulación. Y lo otro es ya, diariamente hay picos, por las tardes, y disminuye por las noches, como están diciendo ustedes. Ya, esa característica tiene esta fiebre. Entonces, el paciente va a venir, ¿no? Porque habrá tenido 1 día, 2 días de fiebre, ¿creen ustedes eso? Ya por lo menos el paciente va a venir por cuándo, mínimo 1 semana, ¿no? Que tomó su antipirético, le bajó, pero al día siguiente otra vez leve. Porque normalmente cuando uno está con gripe, un malestar, toma su antipirético 2, 3, 4 días, nomás dura la fiebre, ¿no? Pero este paciente ya habrá tomado 1 semana, 2 semanas o hasta más, y dice, pero sigo con fiebre, ya tomo mi antipirético, me baja, pero otra vez me regresa. Y por el tiempo ya tú ya vas pensando en algo, ¿no? ¿Cómo llamamos a ese paciente que tiene la presentación clínica que yo sospecho y la parte epidemiológica? Yo lo dije, ¿no? Lo llamamos paciente probable, ¿no? Probable. Paciente probable, ¿no? De brucelosis. Ahora se va a convertir en un paciente sospechoso. Para que sea un paciente sospechoso, pasamos ya a la parte de los exámenes. ¿Cuál es el gol estándar? El cultivo. Sin embargo, al igual que pasaba con Mycobacterium tuberculosis, el crecimiento de la bacteria, ¿no? Es un poco largo, demora, es una bacteria de crecimiento lento y quizás los resultados salgan pues en 2 semanas, 3 semanas o más, ¿no? Aparte que la bacteria necesita pues medios de cultivos enriquecidos, ¿no? Hubo un doctor, ¿no? Un doctor de apellido Ruiz Castañeda, ¿no? Ruiz Castañeda crea un medio de cultivo que tiene 2 fases. Le llama medio de cultivo bifásico de Ruiz Castañeda, ¿no? Tiene una parte sólida que es agar y una parte líquida que es caldo, ¿no? El medio de Ruiz Castañeda, ¿no? También puede crecer en agar sangre, en agar chocolate y otros agares especiales, ¿no? Sin embargo, el medio de cultivo tiene esas limitaciones. Entonces, si el gol estándar, como en tuberculosis, tenemos un problema, acudimos, en este caso, a las pruebas indirectas. Vamos a buscar anticuerpos. Y acá vamos a tener la prueba que nos va a preguntar en el examen de la próxima semana. ¿Cuál es la prueba de tamizaje? La prueba de despistaje, la prueba de screening. Prueba de Rosa de Bengala. ¿Quién fue Rosa de Bengala? El grupo antiámico, una señora que no sé. Rosa de Bengala es el nombre del colorante. ¿Qué color será el colorante Rosa de Bengala? Rosado. Y te explico un poquito de esta prueba, ¿no? Es la primera prueba que me va a dar para hacer un descarte, un tamizaje, ¿no? Es una de las pruebas que pertenecen al grupo de pruebas de aglutinación. Son pruebas de aglutinación, ¿no? Una prueba de aglutinación. También hemos visto pruebas de aglutinación, por ejemplo, para tifoidea, ¿no? Para ver cápsulas de virus, creo que eso viene en el examen la semana pasada, ¿no? Si yo quiero ver la cápsula de una bacteria, de un estreptococo, de un hemófilos, de los que tienen cápsula, hago pruebas de aglutinación para ver cápsulas, ¿no?
La aglutinación no es otra cosa que una unión del antígeno con su es una reacción antígeno-anticuerpo. Y que se puede ver como partículas que se forman de grumos, ¿no? No sé si tú habrás visto cómo se hacen los grupos sanguíneos. En una lámina portaobjetos se coloca 3 gotitas de tu sangre y se colocan los anticuerpos, ¿no? Y se forman unos grumos. Ahí se ven los grumos rojos, porque por los glóbulos rojos de la sangre, pues. En este caso, usamos la muestra, el suero del paciente, ¿no? En el suero del paciente, ¿qué habrá en el suero del paciente? Si el paciente tiene brucelosis, ¿qué habrá en su suero? A ver, pensemos. Si el paciente tiene brucelosis, ¿qué habrá en su suero? Anticuerpos. ¿Cómo voy a identificar ese anticuerpo? ¿Con qué lo tengo que hacer reaccionar para identificarlo? Entonces, en el reactivo de Rosa de Bengala, en el reactivo tiene que haber antígenos. Entonces yo coloco una gota de reactivo, una gotita del suero, y se da una reacción de aglutinación, que se ve como unos grumos rosados, ¿no? Si me da la prueba de Rosa Bengala positivo, un paciente que tiene clínica y que tiene antecedentes epidemiológicos, es un caso sospechoso de brucelosis. Si solamente tiene la clínica y los datos epidemiológicos, es un caso probable. Clínica y epidemiología, probable. Clínica, epidemiología, más Rosa Bengala positivo, sospechoso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy bien, Saúl, pruebas confirmatorias. Y vamos a hablar de 2 pruebas confirmatorias. 2 pruebas, que también son pruebas así de aglutinación, ¿no? Que también son pruebas de aglutinación. Ya, vamos a hablar de una que se llama SAT. S-A-T, SAT. ¿Qué significa? Cero aglutinación en tubo. Cero, con CS, cero de suero, bien. Cero aglutinación en tubo. Sus iniciales SAT, S-A-T. Y la segunda prueba confirmatoria, hablamos de una sustancia más fuerte que el alcohol, se llama 2-mercaptoetanol. ¿No? Es un alcohol con potenciado, ¿no? 2-mercaptoetanol, conocido también como 2-ME, ¿no? Mercaptoetanol. ME, 2-ME. Vamos a hablar de cada una de esas pruebas confirmatorias, ¿ya? 2-mercapto, con P de papá, mercaptoetanol. Mercaptoetanol. A ver, hablemos del SAT, de la cero aglutinación en tubo. ¿Qué hacemos? Nuevamente, quiero determinar si mi paciente tiene anticuerpos. ¿Qué voy a usar? Su suero, el suero del paciente. Y el suero del paciente lo voy a colocar en tubitos de ensayo. ¿Conoces tubo de ensayo, no? Ya. Pero ¿sabes qué vamos a hacer con el suero del paciente? Lo vamos a ir diluyendo, vamos a hacer diluciones. Voy a poner un ejemplo, de repente nunca lo has hecho, no lo sabes, pero por si acaso, ¿no? Vamos a diluir, ¿no? Tu compañero, estás en la fiesta celebrando que has aprobado Meca 2 con amaranto, la tuve difícil y aprobé. Otros en prueba fácil, ¿no? Pero acá sí te hacen estudiar. Estás celebrando la fiesta y tú dices, sírveme la mitad de gaseosa y la mitad de ron. Estás diluyendo al medio, ¿no? Mitad de gaseosa, mitad de ron. Ya, tu compañera dice, no, yo no tomo tanto. De eso, dilúyemelo a mitad. Méteme, de eso sácame la mitad de esa mezcla y échale la mitad de gaseosa. Tu otra compañera dice, no, yo tomo mucho menos, dilúyemelo al octavo de esa mezcla. Y sigues ahí, y tú con tu gaseosa y tu trago estás ahí practicando, haciendo ¿Sabes lo que es diluir, no? Ya más o menos un ejemplo así de lo que vas a hacer en la fiesta. Eso mismo vamos a haber con el suero del paciente, lo vamos a diluir. Vamos a ir diluyendo. Mientras más diluido esté, va a haber más o menos anticuerpos. Capte esta idea. Mientras más diluido esté el suero del paciente,
Lo diluimos con solución salina, ¿no? O con suero fisiológico. Contar que no sea Medifarma, pero con solución salina o suero fisiológico vamos diluyendo ese suero del paciente. Mientras más diluido, ¿habrá más o menos anticuerpos? Habrá menos anticuerpos. ¿Sabes? Como tú diluyes el ronco, hay menos tragos, ¿sí o no? Igualito, ¿sí? Usaba un ejemplo para... Iba a usarlo con café, pero no bien entender. Ya, con eso se entiende. Entonces, vamos a tener un tubo de ensayo donde esté el suero puro del paciente. En otro tubo puede estar el suero diluido a la mitad, otro tubo diluido al cuarto, diluido así. Va a estar diluido. Puedo usar como 8 o 10 tubos partiendo de un tubito donde haya el suero puro y haya dilución. ¿Correcto? Entonces, mientras más diluido esté, va a haber menos anticuerpo. Ahora, he hecho mi reactivo, ¿no? El antígeno, he hecho mi antígeno. Porque en el suero del paciente hay anticuerpo. ¿Qué se va a dar? Una reacción antígeno-anticuerpo. En el tubo 1, ¿no? Tubo 2, donde está diluido. Antígeno-anticuerpo. Tubo 3, donde esté diluido. Reacción. Pero va a llegar un punto, porque se llama cero aglutinación en tubo. Estoy usando tubos de ensayo, con suero diluido. Va a llegar un tubo, vamos a poner el tubo 8, tubo 9, tubo 10, donde ya no va a haber aglu. ¿Por qué no va a haber aglutinación? ¿Qué ya no habrá? ¿Qué ya no habrá? No hay o hay muy poco, ¿sí o no? O no hay o hay muy poco, de tal manera que no se da la unión antígeno-anticuerpo y no va a haber aglutinación, ¿no? Entonces vamos a suponer que eso ocurrió en el tubo número 8. No hay nada. ¿Dónde fue el último donde sí hubo aglutinación? ¿Ninguno antes del 8? 7, ¿no? Entonces acá tengo un suero diluido donde todavía hay reacción antígeno-anticuerpo. Eso en el mundo de los exámenes, eso que hemos diluido se llama titulación. No es sacar el título universitario, se llama titulación. ¿Qué es la titulación? Es otra cosa que diluir el suero del paciente, para ver la concentración de anticuerpos. Hay unos términos que también se usan en química para cuando usas un ácido, una sal, también se usa titular. Es diferente el concepto ahí. Sí, es diferente. Titular es ahí ver más concentración, ¿no? Concentración. En este caso es ver la cantidad de anticuerpos. ¿Para qué tú como médico te interesa saber la cantidad de anticuerpos que tiene un paciente? A ver, vamos a suponer que a Saúñez le dio COVID. Y a López, ¿no? Ponce, siempre me equivoco. Ponce. También le dio COVID. ¿Ya? Pero Saúñez hizo un COVID que lo mandó a UCI y el hombre ya regresó ya de la otra vida. Y Ponce también le dio COVID, pero estaba como si nada, sintomático, contento, celebrando, por ahí. Pregunto yo, si yo le saco anticuerpos en su suero, ¿tendrán la misma concentración, la misma cantidad? No, ¿Quién tendrá más anticuerpos? el que está más grave. Y esto es más grave, ¿no? Porque se han hecho estudios que a mayor carga del microbio, el sistema inmunológico produce más anticuerpos, y eso pasa para virus, bacterias. Entonces, y estamos viendo que titular no es otra cosa que medir la cantidad de anticuerpos. Saber la cantidad de anticuerpos que tiene. ¿Para qué te servirá eso a ti como médico? Muy bien, para ver la fase, muy bien. Saúñez 1, ver la fase. ¿Para qué más? Bueno, de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta correlacionarlo con la carga bacteriana. Muy bien, ¿para qué más? La exposición también, si está expuesto, si puede contagiar, ¿no?, el paciente a otro. Pero eso no depende de los anticuerpos, eso más depende ya de la bacteria. Muy bien para evaluar el tratamiento. Sobre todo eso, ¿no? Evaluar el tratamiento. ¿Por qué? Porque se espera que si tu tratamiento está siendo efectivo, los títulos, o sea, las cantidades, los títulos de anticuerpos, aumenten o disminuyan. Disminuyan, ¿no? Si Saúñez tuvo COVID hace 2 años y ahorita voy a ver sus anticuerpos contra el COVID, ¿serán elevados o bajos? Bajos, porque ya el sistema inmunológico ha ido controlando, hay pocos anticuerpos, o porque ya se curó, o porque el tratamiento fue eficaz, ¿no? Y eso lo vamos a volver a repetir la próxima semana cuando veamos la sífilis. Cuando veamos la sífilis en el Perú, una manera de ver cómo la sífilis está yendo bien es midiendo los anticuerpos. Y cuando los anticuerpos están disminuidos, ya el paciente está curado. No decimos que no hay, porque pueden quedar algún poco nivel, ¿no? Pero ya bajó
bastante la cantidad de anticuerpos. Entonces me va a servir para evaluar el tratamiento, porque deben ir disminuyendo, ver la gravedad de la enfermedad, la etapa de la enfermedad. Y de manera indirecta puede ser la carga bacteriana y todo eso, ¿no? Pero más es para ver etapa de la enfermedad y monitorear el tratamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es diluir los sueros para ver la cantidad de anticuerpos donde todavía reacciona. ¿Ya? Esa es la aglutinación en tubo. ¿Qué anticuerpos me va a determinar la aglutinación en tubo? ¿IgM o IgG? Muy bien, muy bien. Ambos. La rosa bengala, que es una prueba de tamizaje. Ambos también, ambos. Pero yo no sé, yo ahora quiero saber qué anticuerpo va a ser. Y ahora aparece la segunda prueba confirmatoria. El 2-mercaptobeta. ¿Qué hace esta sustancia? Destruye a los IgM. Entonces ya otra vez tengo el suero del paciente. Y le echo 2-mercaptoetanol. ¿Qué va a hacer el 2-mercaptoetanol en el suero del paciente? ¿A quién va a destruir? Si destruye los IgM, ¿quién quedará? Entonces, ¿para qué es el 2-mercaptoetanol? ¿Qué evalúa? Claro. Evalúa la IgG, por lo tanto, si ya tiene tiempo con... Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque acuérdate de la parte clínica. El paciente con brucela, ¿viene al día siguiente que se infectó? No. Generalmente viene semanas. ¿Cuándo es el periodo de incubación? 1 semana, 3 semanas, dice, ¿no? La teoría dice, entonces comió queso hace 15 días, ¿no? Y mientras haga la fiebre, ondulante, primero va a creer que tiene gripe, que tiene resfriado, ¿no? Cuando uno tiene fiebre acá en Perú, ¿con qué lo relaciona generalmente? Con un problema respiratorio o gastrointestinal, ¿no? Un proceso respiratorio como gripe, resfriado, o un alimento, pues una gastroenteritis por una enterobacteria, ¿no? Entonces, ¿y qué hace el médico? Paracetamol nomás, pues, ¿no? 3 días, 4 días, observación, y tú dirás, tanto me sigo amarando para restar paracetamol. Me he hecho dibujar y al final paracetamol nomás. ¿Y qué va a ocurrir? Ya tú dices, pues ya con 3, 4 días ya te pasa. Y va a ocurrir en casi de 100 casos, va a ocurrir en casi 95, 8% de los casos, ¿no? Y le pasó el cuadro con su paracetamol de 3, 4, 5 días, ¿no? Pero este paciente va a estar con su paracetamol 2 semanas, 1 mes. Y va a venir a tu consultorio, doctora, no me pasa, y te va a contar. Tú le vas a preguntar, ya tienes 1 mes con fiebre, esto ya no es frecuente, pues, ¿no? Si fuera un proceso viral, se habrá ido a los 5 días, 3 días. Un proceso bacteriano simple, también máximo 1 semana. Pero ya tú me dices que estás con 1 mes de fiebre y te pasa cuando tomas, dejas de tomar y otra vez te vuelve. ¿Y qué has hecho en los últimos meses? Y empiezas a investigar. Entonces ya quizás haya IgM, ¿no? Pero más tendencia que hay ahora IgG. ¿No? Se hacen las 2 pruebas, ¿eh? Se hacen las 2 juntas. La 0 aglutinación en tubo, el SAT, y 2-mercaptoetanol. ¿Dónde habrá más anticuerpos? ¿En el SAT o en el 2-ME? Claro, porque están los dos, ¿sí o no? ¿Dónde serán los títulos más altos? Los títulos más altos. Título es la concentración de anticuerpos. ¿Dónde serán los títulos más altos? Se está cambiando la pregunta, estoy usando el lenguaje ya médico. ¿Dónde serán los títulos más altos? En el SAT, ¿no? Por ejemplo, en el SAT, y recuerda que el título más alto es el menor número, ¿eh? A ver. Matemáticas, hijo. A ver. La señorita dilata con su ron y su gaseosa. ¿Ya? Agarra un shot de gaseosa y un shot de ron, su mezcla. 1 de 1. Ahí la dilución, ¿cuánto es? La mitad, 1 medio, 1 sobre 2, ¿no? Agarró la mitad de ron y un shot de una medida, un shot de ron y un shot de gaseosa. Iguales. Fue diluido al medio, ¿sí o no? La señorita Suárez dice, no, yo no tomo tanto y no soy tan brava como el dilado. Y yo voy a meterme un shot de ron y 5 shots de gaseosas.
Ahí está más diluido, ¿sí o no? ¿Sí? Lo hemos diluido, ¿no? Ya está. Mayor dilución hay. Vamos a suponer que haya 1 en 10. 1 de 10 está ahí diluido. Y el otro era 1 de 2, un medio nada más. Pero el título es la inversa de dilución. O sea, yo lo doy vuelta. Un medio, ahora le doy vuelta. 2 sobre 1. 1 sobre 10, le doy vuelta. 10 sobre 1. ¿Quién tiene el mayor título? ¿El mayor número o el menor? El menor. 2 tiene más anticuerpos que 10. Por eso yo digo, los títulos más altos son los que tienen el menor número. Porque es la inversa. Estamos hablando de inversas. Porque la dilución es 1 sobre algo, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 20, 1 sobre 40. Como va 1 sobre, y tú cuando lo das vuelta, el que tiene poquito de número es el que tiene más anticuerpos. El que tiene el número más grande es el que tiene menos anticuerpos porque está más diluido. A ver, ¿quién tendrá mayor título? ¿El SAT o la aglutinación o el 2-mercaptoetanol? El SAT debe ser 20 y mercaptoetanol debe ser 80. ¿Sabemos o no? No debe ser al revés, ¿no? No debe ser el SAT 80 y el mercaptoetanol 20. No cumpliría, porque en uno veo los dos anticuerpos y en el otro solamente veo un solo tipo de anticuerpos. Siempre tiene que ser menor. Siempre tiene que ser. Si no, algo está pasando, algo está mal ahí. Pero menos mal que la ciencia ha avanzado, mira, la ciencia ha avanzado y ya se hacen ELISAs para evitarnos todo eso. Y el ELISA es más amigable, ¿no? Te dice, tiene 100 miligramos por decilitro de sangre. Te da un valor numérico, ¿no? Y así como la glucosa, que da un valor numérico, la creatinina, ¿no? Te da un valor numérico que es más amigable y en vez de estar haciendo estos métodos, que también en Perú se hace ser un país todavía un poco con algunos, digamos, problemas en lo que es el diagnóstico. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la prueba de tamizaje para Bruselas? Rosenthal. Dime 2 pruebas de confirmación. Y 2 mercaptoetanol. Pero también ahora en los últimos años ha aparecido, ya también se puede hacer pruebas de ELISA. Y nos ahorramos todo este floro que te mandé. Ya nos olvidamos de las diluciones y tanta cosa y nos ayuda bastante. También se puede hacer el cultivo de manera paralela con las atenuantes que ya te mencioné. ¿Qué desventaja tiene el medio de cultivo, no? ¿Cuáles son las desventajas? Sí hay prueba de PCR, sí hay, pero solamente se hace en un lugar del Perú. Instituto Nacional de Salud. Instituto que está al frente del Rebaliati, acá en Salaverry, al frente del Reba, y también tiene una sede en Torrijos frente a la Cárcel de Mujeres, Avenida Guay. Ahorita está habiendo un caso de brote de qué bacteria hemos visto hace poco. De Bordetella pertussis. En Ecuador ya hay una, en Ecuador está peor todavía. Y acá en Perú ya van 10 muertos. Y no sé cuántos, 200, 300 que están desinfectados. Pero los muertitos, ¿quiénes son? Si te has dado cuenta, si has leído. Los niños. Los niños, porque nuestra población de riesgo en Bordetella son los niños no o que no han completado. Pues están, ahorita las licenciadas están vacunando como locas, ¿no? Están saliendo a hacer barridos, ¿no? Las enfermeras clásicamente salen a hacer los barridos, ¿no? Que todos tengan la Bordetella. Y esta se vacuna junto con la difteria y el tétano, ¿no? La triple bacteriana, la DPT. Las muestras, si has escuchado las noticias, ¿a dónde se le está enviando? Las que toman acá en Loreto, porque los muertos son de Loreto, ¿cómo se llama? Del Daten, ¿no? Daten de Loreto, una provincia. Y también están sospechando que hay en Tumbes. ¿A dónde creen que están mandando las muestras de ese hisopado nasofaríngeo que hacen a los niños? Acá. Al INS, que es el único lugar. Mira, el problema de salud que tenemos es ese. Centralizado. Muy centralizado. Muy centralizado. Y tú cuando acabas la carrera y vas a ser especialista, ¿no te vas aquí de trabajar a proyecto? No, acá mismo no, claro, tenemos todavía un problema en nuestra centralización de la salud, ¿no? En todos los niveles, ¿eh? Es un problema que tenemos en nuestro país. Entonces acá también sí se puede hacer PCR, pero también muchas de las infecciones son así. Lo único que está
Descentralizado es tuberculosis, VIH, lo que están en programas. Pero todo lo demás está centralizado. Entonces, si tú eres un médico que está por allá, ves a tu paciente, empieza tu tratamiento, la muestras en la mano y vas haciendo el tratamiento, pero esperas de la mano, ¿no? Que mientras llega el reporte, algo haces, ¿no? Doctor, una consulta. Y a nivel de MINSA o de salud, en centros pequeños, creo que sí hay rosa de bengala, pero lo demás, todos son mercaptadores. ¿Existe eso ahí? No, no se hace. Solamente rosa de bengala nada más. Y a veces ni siquiera eso. Solo por sintomatología. En todo caso, en las zonas endémicas, ¿no? Debería haber, ¿no? Claro. Debería haber zonas Si endémicas. nos encontramos en una zona rural, por ejemplo, una zona donde hay, después de los centros la gente Claro. ¿Saben lo que ahora he visto que ya hay? Pruebas rápidas. Ese es más fácil. Gota de sangre. Claro. Claro, te puede IgG, IgM, sale la 2 o una, pero con las atenuantes también que las pruebas rápidas tienen ciertos porcentajes de que tiene, pero no puede detectar. O sea, es su sensibilidad, ¿no? No son tan sensibles. Puede que el paciente esté contagiado, pero te va a dar un falso negativo. Entonces, en ese caso, doctor, o sea, mando la muestra igual a... Claro, es tu manejo como médico, para eso estás estudiando, mira, pero yo sé que tiene la clínica, yo sospecho eso, pero la prueba rápida me da esto, pero sin embargo esto, y no hay rosa de bengala, lo mando al hospital grande más cercano para hacer rosa, o en todo caso a Lima. Tú como médico vas a tener que decidir, ¿por qué? Porque la enfermera, el laboratorio, todo el doctor aquí, ¿qué hacemos? Y el que va a tomar la decisión es el médico. Es preferible pecar por exceso que por defecto. Es preferible pecar y gastar una prueba y que salga negativo que no hacerle nada y teniendo. Entonces, si van a pecar, pequen por exceso, nunca por defecto. No se pierde nada, ¿no? Lo que puede perder es que tenga y no hagas nada, ¿no? Ah, no, y eso ha pasado, ¿no? Mucha gente que la brucelosis a veces no lo diagnostican a tiempo. ¿Por qué? Porque le dan paracetamol, piensan que es un proceso respiratorio, digestivo, y luego la gente regresa, ¿no? Y ya, a veces supongo que se complica. El tratamiento, al igual que tuberculosis, también es prolongado. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene la bacteria? La bacteria es intracelular. Y el antibiótico, para que mate a la bacteria, tiene que entrar a la célula. Si la bacteria está metida dentro de la célula. Entonces, toda bacteria intracelular, y eso apréndetelo, no te estoy diciendo el nombre, sino te digo la generalidad. Toda bacteria intracelular, siempre el tratamiento es más prolongado. Y a veces se usan combinaciones de antibióticos, precisamente por eso. No es como una bacteria que está pues, por fuera, ¿no? Que es más rápido de erradicar. La que hemos visto al inicio del curso, ¿no? Los cocos, las enterobacterias, ¿no? Estas son intracelulares. Otra que es intracelular es la Bartonella. Y esta sí debemos conocerla porque es una enfermedad del Perú. Bartonelosis solamente hay en Perú. Y algunos casos que se ha descubierto es Ecuador y Colombia. No hay en Chile. Aunque los chilenos al inicio nos la querían quitar. También. Hablamos del año 1800 y había un estudiante de medicina que había nacido en Cerro de Pasco, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que cuando a veces yo veo los gráficos lo pintan blanco, ¿no? Y él era así como yo, así color chaufa, con bastante sillao. Él era del Cerro de Pasco, que llegó a estudiar medicina a Lima, ¿no? Así como algunos también que vienen de provincia, así también como yo me vine de mi provincia, de mi cerro, acá a Lima. Y ahí me quedé por acá también, pues, ¿no? Ya volveré un día ya a mi chacra, a mi pueblo, ¿no? Entonces Carrión empezó a estudiar medicina y en esa época había una competencia de grupos de estudio, de estudiantes, así como ustedes que forman su grupo de estudio, la sociedad de estudiantes, ¿no? Y estaban investigando. Y Carrión estaba en su último año de medicina, haciendo su internado en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, él con sus compañeros tenían una hipótesis, ¿no? ¿Qué habían visto ellos? Que cuando se hacía el ferrocarril que iba de Lima a La Oroya, ¿no? Los trabajadores sufrían una enfermedad rara que se llamaba, la bautizaron el nombre de fiebre de La Oroya, podía ser mortal en algunos casos. Pero Carrión también había visto que en su zona, cercana donde él vivía allá en Pasto, había personas que tenían verrugas. Y él pensaba que
y él con sus amigos pensaban que era la misma enfermedad que tenía dos fases. ¿Cómo probó eso Carrión? Bueno, con su grupo de trabajo, sus amigos, cortaron, pues, obviamente un profesor que lo monitoreaba, las verrugas de un paciente. Hicieron un machacado, sangre, verrugas, y eso lo inyectaron a Carrión. No es que la gente dice, Carrión se inoculó. No, bueno, ellos lo inyectaron, sus amigos. ¿Para qué están los amigos de la mesa, del grupo? ¿Para qué está el profe ahí también supervisando? ¿Saben qué día lo inocularon a Carrión? El 27 de agosto. Muy bien. ¿Y el 27 de agosto qué se celebra? Estudiante de medicina. Muy bien, vamos. El día del estudiante de medicina, el 27 de agosto, el día que agarró la inyección. Eso es el estudiante. 27 de agosto. Vamos a celebrar, doctora Maranto, vamos por tu día. 27 de agosto. Terminó los meses de agosto porque tiene periodo de incubación 1 semana, 2 semanas. En septiembre empezó a hacer la clínica. Fiebre de la orolla, ¿no? Y luego, pues, anemia, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos. Y murió el 5 de octubre, ¿no? ¿Qué se celebra el 5 de octubre? Ahora sí, Día de la... ¿Y el 27? ¿Qué se celebra este año? Los dos, dice. Los dos. Ya, de acá a 5 años, con gusto, ¿qué se celebra? De acá a 5 años. Claro, ya, o sea, yo no quiero saber nada de agosto, yo soy de octubre, vas a decir. ¿Ya? ¿Por qué te cuento eso? Para que vayas grabando. ¿Por qué? Porque Carrión muere en 1 mes y 1 semana después de haber inoculado, rápidamente. En esa época todavía no habían sido descubiertos los antibióticos, estamos hablando del año 1885. Los antibióticos fueron descubiertos en 1920 y algo, todavía por Fleming. Entonces no había antibióticos para salvarle la vida a Carrión, prácticamente estaba yendo a la muerte, ¿no? Fue el único estudiante de medicina que murió como estudiante, pero lo enterraron como médico. La Universidad de San Marcos le dio el título póstumo. Murió como estudiante, lo enterraron como médico, con su cartón, ¿no? Era el único caso, hasta que hace 2 años hubo un segundo caso. Un estudiante de medicina de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, que murió en las protestas contra Dina Boluarte, murió ese, y la universidad le entregó el título de médico póstumo. Ya van 2. Tú puedes ser él. La Wiener te puede dar el título póstumo. ¿Ya? Algo interesante tendrías que hacer. Algo interesante. Carrión, bueno, fue con fines de investigación científico. El otro joven, bueno, más ha sido político, social, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Pasaron unos años y un joven que había venido con su familia del Uruguay, Alberto Barton, aunque su familia es de ascendencia inglesa, por el apellido Barton, ¿no? Y llegó acá de niño, ¿no? Estudió en colegio acá en Perú, estudió en la Universidad de Medicina en Perú, se graduó y Alberto Barton descubre que esta enfermedad es causada por una bacteria, que se metía dentro de los glóbulos rojos. Una bacteria intracelular, pero de los glóbulos rojos, ya no de alveolos, sino de glóbulos rojos. Cuando vinieron los de Harvard a estudiar esta nueva bacteria, bueno, dijeron, como tú lo has descubierto, vamos a ponerle tu apellido. La bacteria se va a llamar Bartonella. Y de ahí nace la Bartonella bacilliforme. Por eso Barton es muy popular acá en el Perú, ¿no? Hasta hospitales hay con su nombre. Y luego se descubrió que la bacteria llegaba a mi cuerpo no por contacto con una persona, no por alimentos, sino por la picadura de un vector, de un mosquito. Pero este mosquito no vive en cualquier lugar, no es el mosquito que tú estás durmiendo y en la noche no te deja dormir, no, no es ese. Es un mosquito que vive en los valles interandinos, más o menos entre 500, 1000 metros a 2500, 3000 metros sobre el nivel del mar, y hay zonas endémicas, Ancash, la Sierra de Lima, la Sierra de Ica y algunos otros departamentos más, pero valles interandinos. El mosquito se llama la Lutzomia. Puedo preguntarte en el siguiente examen, escribe el nombre del vector. Lutzomia verrucarum. Es su nombre científico, verrucarum de verruga. Verrucarum. Verrucarum. Vulgarmente llamado la titira, o manta blanca, o mosquito del arenal. De todas maneras, alguien tiene esa parte la próxima semana y lo va a tener que decir, ¿no? Alguien lo tiene dentro de su presentación, en la parte de epidemiología, ¿no? La manta blanca, o titira, tiene varios nombres según la zona,
pero su nombre científico es Leucemia verrucaro. Y de la que pica es la hembra, porque el macho siempre es sano y sagrado. La sangrona siempre es la hembra. ¿Y a qué hora pica? Pero misma pregunta de Nan, ¿a qué hora pica? Por la tarde noche, ¿no? 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Si tú alguna vez has ido al campo, Chosica, Canta, Santa Italia, no sé dónde has ido al campo, ¿a qué hora salen los mosquitos? Estás a las 10 de la mañana, llegas a 11, nada. 4, 5, te hacen leña las piernas al brazo, ¿sí o no? Entonces, a esa hora, ¿y en quién más pica? A los niños, a los jóvenes. O sea, esta tía de la leucemia le gusta el colágeno. No sé por qué, pero hay estudios, ¿no?, de que los insectos prefieren más la sangre joven. Niños jóvenes, ¿no? A mí no me pica. Ando chorro, sin polvo, nada. Sangre viejo, ¿para qué van a querer? ¿No? Entonces, no se sabe por qué, ¿no? Algo debe tener, ¿no? Sangre fresca, ¿qué querrán, no? Entonces ahí tenemos a la leucemia, ¿no? Entra la bacteria y se mete. ¿Cuál es la pregunta de examen? ¿Cuál es la primera célula que se va a infectar? El glóbulo rojo, ¿no? Y la bacteria tiene un factor de virulencia que se llama la deformina. ¿Qué hará la deformina al glóbulo rojo? Lo máximo lo forma. Y el macrófago, cuando el glóbulo rojo pasa por el hígado, pasa por el vaso, ve un glóbulo rojo deforme, anormal. Es como que yo le diga al señor Medina, que viene y tiene 4 brazos, 5 orejas. No es normal, ¿no? ¿Qué hace el macrófago con el glóbulo rojo anormal? Lo destruye. Y va a ocasionar una anemia hemolítica grave, ¿no? De origen inmunológico. Y si hay anemia, ¿qué habrá? Bilirrubina, hepatomegalia, esplenomegalia, fiebre, con cuadros pues hematológicos. El paciente se complica y se puede morir como cardiólogo, ¿no? Todo eso. Pero si el paciente sobrevive, viene una segunda fase. Una fase donde el paciente forma verrugas. ¿Y a dónde se metió ahora la bacteria para formar verrugas? Muy bien. El endotelio de la dermis, de la piel. El endotelio, las células endoteliales en la dermis. Y tiene la característica de promover la angiogénesis. Lo mismo que hace un tumor. Formar vasos sanguíneos nuevos con tejido nuevo. Por eso se forman las verrugas. Si son chiquititas, miliares. Si son más grandes, mulares. Y si son más grandotas, nodulares, de acuerdo al tamaño de la verruga. Verruga forma. Pero la verruga está un tiempo, 1 año, 2 años, y luego desaparece. Carrión se inyectó verruga. ¿Y qué hizo él de clínica? Fiebre de la verruga. Entonces así descubrió, yo me inyecto verruga de este cuadro, pero hago la otra presentación. Que eran 2 fases de una misma enfermedad. Primero una fase febril, hemática, donde hay anemia, y segundo una etapa verrucosa, eruptiva, a nivel de la dermis de la piel. ¿Dónde muere la gente más? En la primera. La segunda no. La verruga que puede haber, hay gente que se corta, se infecta por bacterias, ¿no? Un Staphylococcus aureus, un Staphylococcus epidemia, porque se rascan, se quieren cortar. En las zonas de la sierra se echan pues ácido muriático, se corta, y hay diferentes formas artesanales de eliminar sus verrugas, ¿no? ¿Con qué otra enfermedad verrucosa te puedes confundir? Hasta ahora no hemos visto ninguna, ¿no? Pero el siguiente ciclo vas a ver otra enfermedad verrucosa, el papilomavirus, el VPH. Pero las verrugas son un tanto diferentes, tienen otra forma, como una coliflorcita, como... En cambio acá tienen una forma redondeada, definida, ¿no? Y aparte del VPH puede salir en la piel, pero también puede salir en zonas genitales, cosa que no ocurre con la verruga peruana, que solamente es cutánea, no es en zona genital. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la fase febril, en la fase aguda, en la fase anémica. ¿Cómo haremos el diagnóstico? Claro, sacamos sangre del paciente y se hace un frotis extendido. ¿Para ver qué cosa? Los glóbulos rojos que tienen a la Bartonella dentro, pues, son
Y la Bartonella no se ve como un bacilo, sino se ve más chiquitita, como un cocobacilo, o hasta de aspecto cocoide. ¿No? La clásica pregunta es, se presentan en tres formas: bacilo, cocobacilo, cocoide. Y eso le dicen que son pleo, que cambia de forma. Cambia, pleomórfica, cambia de forma. Se le puede ver como bacilo, cocobacilo o hasta cocoide, pero dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Se hace un extendido de la sangre y se colorea con el colorante de Yensa o Ray. Lo mismo que para ver células de la sangre, lo mismo. Pero vamos a ver ahora la Bartonella dentro de los... Ese es el primer examen que se hace en Perú. Un segundo examen se busca anticuerpos. Pero más que ELISA, en el Perú hemos desarrollado el Western blot. ¿Sabe por qué? Porque a nivel internacional no hay exámenes para Bartonella. A nivel internacional. A ver, piensa un ratito. Una enfermedad que solamente hay en Perú, algunos lugares de Ecuador y algunos lugares de Colombia. Aparte de haber en esos pequeños lugares, los casos que se presentan en un año no pasan pues de ser 20, 30 casos en un año. No estamos hablando de tuberculosis, que es en medio. No estamos hablando de VIH. No estamos hablando de COVID. Entonces, para un laboratorio internacional, es rentable. Una caja vamos a vender en 2 años. Y eso se hace pues millones y millones de exámenes. Entonces, como internacionalmente los laboratorios lo hacen, los mismos peruanos hemos desarrollado nuestras propias pruebas, ¿no? Y si tú ves ahí en el video del INS, se ha desarrollado un Western blot para ver anticuerpos. El Western blot es parecido a un ELISA, pero es más sensible, más específico. Y se puede buscar anticuerpos contra la Bartonella. También se puede hacer cultivo, pero nuevamente, ¿qué problema tenemos con los cultivos? Es una bacteria de lento crecimiento, las colonias van a demorar en crecer y es una bacteria también un poco exigente, necesita agarrar sangre, agarrar chocolate, meterle antibióticos para evitar que otro crezca solamente él. Y por último, la vieja confiable. Se puede hacer PCR en un solo lugar en el Perú, nada. Así que si tú estás en tu posta en el valle, en el cañón, en el valle de Guaymas, allá en Huaraz, en la ciudad de Caraz, endémica de bartonellosis, no vas a hacer PCR, no vas a hacer solamente con un proteína de sangre, ¿no? Extendido. ¿Por qué un paciente con VIH cuando sale positivo en la prueba rápida le mandan a hacer Western blot? Ya ahora ya ha variado eso en VIH. Antiguamente, antes de pandemia, el Western blot de confirmatorio. Las pruebas rápidas son pruebas de TAMI. Ninguna prueba rápida, para casi ningún caso, por ahí puede haber uno que otro, pero ninguna prueba rápida es un diagnóstico definitivo, solamente prueba de TAMI. Hay que hacer después de la prueba rápida una prueba confirmatoria. Y el Western blot era confirmatorio. Es otra que se llama, creo, de 4ª generación. Sí, y eso lo vas a ver el siguiente ciclo. Lo que pasa es que el de 4ª generación detecta en el paciente antígeno y anticuerpo a la vez, los dos. Y eso hace que sea mejor. Es un ELISA de 4ª generación. Los ELISAs de 4ª generación detectan tanto anticuerpos como antígenos. Y anticuerpo es una prueba indirecta y antígeno es una prueba directa, o sea, mezcla las dos. Pero ahora, pues, gracias a la pandemia, hacemos PCR ya de VIH. Y hasta eso, y eso sí está más masificado. A los laboratorios les conviene vender su equipo de PCR, su reactivo de PCR, todo el mundo compra. Y eso sí lo tienen en todo el Perú. Ha cambiado un poquito si tú revisas. Después de 2020 ha salido una nueva norma técnica para VIH. Y ya casi ya no se hace ni de Western blot ni inmunofluorescencia como confirmatorio. No se hace ahora PCRs o ELISAs de 4ª generación, como tú dices. Eso ya lo vas a ver. VIH lo vemos en el siguiente ciclo. Ya lo vemos en el siguiente ciclo. MECA3, del virus. Muy bien, a ver qué más podemos hablar de la bartonellosis. Lo que nos está faltando ya lo hablaremos el próximo miércoles.
Aguilar Arenas. Arce Núñez. Bartolo Dayana. Presente. Bautista Mir. Aguilar Cáceres. Castillo Oría, José Antonio Oría, ¿no? Cabero César. Cornejo Gianmarco. Presente, doctor. Del Águila María Paula. Díaz Fernández. Ariana. No vino, ¿no? Flores Saúl. Muy bien, hoy día has participado muy bien, Saúl. Janco Diego. Lady Laura. Jared Medina. José Dinamango. Ortiz Melanie, a la delegada. Ariela se ha participado hoy día muy bien. Rey Pinedo. Piñas Mariluz. Ponce Marco. Celinda Bretel. Joana Quispe. ¿Está? Ramos Renzo. Muy bien. Saune. Ahí está Saune. Suárez Eleni. Unoc. Vargas y Vasconcelos. Muy bien, chicos, si no hay ninguna pregunta adicional